Hola, mi nombre es Erika Yanera Trujillo, soy alumna del Instituto Tecnológico de Tijuana. Este trabajo es para la materia de estadística inferencial. Es la unidad 2 para el profesor Juan Morales. Bueno, empecemos. Correlación y regresión. Correlación. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto, momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, quien lo desarrolló originalmente. Las propiedades del coeficiente de correlación lineal R. 1. El valor de R siempre está entre menos 1 y 1, es decir, menos 1 menor a R y R menor a 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten a una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X y Y. Intercambia todos los valores de X y Y el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal y no está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido en que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes en las correlaciones. Un error común es concluir que la correlación implica causalidad. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Y aquí nos da el primer ejercicio, dice correlación y regresión. Correlación. Ejemplo de tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y en las puntualidades de coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos según datos de Staudt y brain size, head size and intelligence quantity in monogosid twins de tramo el Neurology volumen 50, número 5. ¿Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de coeficiente intelectual? Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Y aquí nos da una tabla con los datos. Vamos aquí abajo. Entonces ahorita vamos a hacer el ejercicio. Aquí tenemos ya los datos en el Minitab. Vamos a ir a estadísticas básicas y vamos a irnos a correlación. Tomamos los dos, ya lo habíamos practicado, así que aquí se encuentran, no importa el orden. Nociones dejamos el nivel de confianza de 95 porque no nos dio nivel de significancia y el normal que se toma es de 0.05, así que el nivel de confianza es de 95. Y le damos aceptar. Aquí nos da que el tamaño del cerebro, el coeficiente intelectual es 0.179. Hay una correlación, no nos da un valor tan aproximado al 1, ni es tan al menos 1, o sea, no es ni positiva ni negativa la correlación entre el tamaño del cerebro y del coeficiente. Entonces no tenemos la confianza de decir que el tamaño del cerebro implica que el coeficiente intelectual sea más alto. En este Minitab no nos marca el valor de P directamente aquí, ya que es otra versión, pero ahorita vamos a
ver una manera de conocer el valor de P. Por mientras aquí nos arrojó una gráfica y podemos ver que todos los datos están muy distribuidos, no hay una correlación entre ellos, así que no podemos afirmar ni negar que pueden ser iguales. Nos vamos a ir ahora por este lado a asistente, regresión simple. Tomamos los dos, queremos saber pues el tamaño del cerebro en base al coeficiente intelectual, entonces vamos a dejar el coeficiente intelectual arriba y el tamaño del cerebro abajo. Dejamos lineal, igual el nivel de significancia de 0.05, porque no nos indica otro, le damos a aceptar y aquí nos va a arrojar todo lo necesario. Le vamos a dar así. Entonces aquí nos dice, aquí sí aparece el valor de P. El valor de P es igual a 0.62. Entonces es arriba del 0.05. Si fuera menor del 0.05, tendríamos que sí tienen una relación el coeficiente intelectual con el tamaño del cerebro. Pero aquí nos está diciendo que la relación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro no es estadísticamente significativa. Así que pues nos da la respuesta totalmente de un no rotundo. Aquí podemos ver la gráfica, tiende hacia arriba. Sí hay como que puede subir el tamaño del cerebro, de la inteligencia en base al tamaño del cerebro, pero no es totalmente de que sí exista, porque por aquí tenemos otros datos que el tamaño del cerebro, digamos aquí es mayor, pero el coeficiente intelectual no es tan alto. Y aquí ven un tamaño que el tamaño del cerebro es menor y tiene el coeficiente intelectual alto. Nos da el porcentaje de variación, es de 3.21, es muy bajo para poder establecer una correlación. Y por aquí tenemos que si fuera que sí tiene una relación, nos daría totalmente un sí. Pero pues de repente existe como que bueno, tiene el cerebro grande y tiene el coeficiente alto. Puede ser. No podemos descartar totalmente que el tamaño del cerebro no es en base a la inteligencia, pero tampoco podemos decir que sí. Aquí tenemos la ecuación que nos da este problema. Entonces le vamos aquí a cerrar para ver las gráficas. Aquí tenemos la gráfica que nos marca la ecuación y nos da la R cuadrada ajustada. De este lado tenemos los residuos. Aquí está la tabla menor y aquí nos da pues los valores, ¿no? Este es un valor un poquito más alejado, pero está bien. Esta es una tabla de predicción que utiliza los datos que tenemos aquí para dar un porcentaje del 95% de cuál podría ser la probabilidad del tamaño o de, digamos, lo que es la inteligencia en base al tamaño. O sea, si tenemos a alguien con 1170, va a ser de 104.89. Y aquí nos da un rango de índice de ¿cómo se dice? Porcentaje de que puede variar de este tamaño a este tamaño, se podría decir. Es este valor. Lo que es el tamaño del cerebro tendría un coeficiente intelectual entre estas dos. Y aquí nos da pues un resumen ya escrito que dice
Cantidad de datos. El tamaño de su muestra de 10 muestras no es suficientemente grande como para proveer una estimación muy precisa de la fuerza. Como es muy pequeña la estimación, no puede decir exactamente si sí hay relación o no, porque pues entre más grande sea la muestra, más precisa es. Datos poco comunes. Un punto de los datos tiene un valor de X poco común, lo cual puede causar una línea ajustada que se acerque más al punto poco común y se aleje de los otros puntos. Este punto aparece marcado en rojo en el informe de selección de modelo y se encuentra en la fila 4 de la hoja de trabajo, puesto que los datos son poco comunes después de una influencia fuerte en los resultados. Vamos a ver cuál es el valor más alejado. Aquí nos muestra, es este, que nos dice que el tamaño del cerebro es de 1285, tiene un tamaño de cerebro muy alto, pero el coeficiente intelectual es solamente 102, entonces está muy alejado de los demás. Normalidad, debido a que usted tiene menos de 15 puntos de datos de muestras pequeñas, el valor es sensible a errores. Exactamente, debemos de tener más muestras para que sea más precisa lo que es el resultado de este problema. Usted en ajuste de modelo, dice usted debe evaluar el ajuste de datos y del modelo de acuerdo a sus metas. Observe la gráfica de línea ajustada para asegurarse de que la muestra cubre adecuadamente el rango de valores de X. El modelo ajusta apropiadamente cualquier curvatura entre los datos. Si la línea se ajusta adecuadamente en áreas de interés especial. Pues ya solamente es un resumen para que pueda existir más comprensión sobre el problema. Okay, y pues este sería el primer ejercicio. Vamos a tomar el segundo. Nos vamos de nuevo a la presentación. Aquí está. Entonces parece que no existe una correlación ni positiva ni negativa a lo del tamaño del cerebro. Puede ser que sí el tamaño del cerebro influya o puede ser que no. No existe. Parece que las personas con cerebros grandes son más inteligentes. O sea, parece no es 100% como dice ahí que sí, la verdad no influye mucho. Y pues ya pusimos en el problema la solución. Vamos al siguiente. Dice correlación y regresión. Ejercicio de calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a una realización de estudios de la relación entre temperatura global y la concentración del dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y de las temperaturas en centígrados para diferentes años, según datos de Air Policy Institute. Existe una correlación lineal entre la temperatura y la correlación de CO2. Pues entonces ahorita vamos a checar, aquí están los datos, pero vamos a abrir el ejercicio. Nos vamos correlación, así es, aquí está, CO2. Esperemos a que abra aquí tenemos. Entonces nos pregunta ¿existe una correlación entre la temperatura y la concentración de CO2? O sea, nos está diciendo que si la temperatura es la que influye en esto. Entonces vamos aquí. Vamos a estadísticas. Estadísticas básicas. Nos vamos a correlación. Aquí no hay problema en el orden. Tomamos los dos. Opción no nos dio nivel de significancia, así que el nivel de confianza se mantiene en 95 porque es el normal. Le damos a aceptar. Y aquí nos dice que parece ser que sí existe una correlación un poco alta. Que si se acerca más al 1, quiere decir que está muy fuerte esa correlación. Que existe como que entre más fuerte sea la temperatura, más va a haber dióxido de carbono. Como les comento, aquí no nos aparece
el nivel de P, así que vamos a sacarlo con el asistente. Vamos a regresión simple. Tomamos la columna Y, lo que queremos saber es si la temperatura influye en el monóxido de carbono. Vamos a tomar lineal, nivel de significancia, está bien, es el normal, no nos pide otro. Damos a aceptar, aquí tenemos. Como lo podemos ver, vemos que esta gráfica está en tendencia hacia arriba. Quiere decir que entre mayor sea la temperatura, más va a crecer el monóxido. Perdón, el dióxido de carbono. Y aquí tenemos que sí existe una correlación. Claramente nos está diciendo aquí que sí. Aquí sí nos aparece el valor de P, que es 0.001. O sea, es menor al nivel de significancia que tenemos aquí. Aquí mismo aparece. Entonces sí hay una relación importante en esta gráfica, en este problema. Y aquí vemos que la R nos dice que es 79.56% de correlación, de que entre más sea la temperatura, más va a subir el dióxido de carbono. Aquí está bien. Aquí nos dice correlación entre Y y X, nos está dando un casi perfecto, está muy cerca del 1. Aquí tendría entre bueno, puede ser, no puede ser. Y aquí sería un no, no existe correlación. O sería una correlación negativa, mejor dicho. Aquí no podemos ni justificar si sí o si no, aquí sí. Aquí nos da lo que es un comentario, dice la ecuación ajustada al parámetro lineal que describe la relación entre X y X es de 10.48 más 0.01092 X. Si el modelo se ajusta adecuadamente a los datos de esta ecuación, sí se puede utilizar para apreciar la temperatura para un valor de CO2 partes por millón, o hallar la configuración de CO2 partes por millón que corresponda a un valor o rango de esperados deseados. Vamos a la siguiente, a la gráfica. Aquí está, podemos ver igual, está en tendencia hacia arriba. Es muy alto lo que es R cuadrada ajustada, que en 77%. Vamos a la siguiente gráfica. Aquí nos está marcando más o menos hacia dónde van los puntos. Entre mayor es el CO2. Aquí tenemos la de predicción. Esta tabla pues nos da en base a, digamos, tal temperatura, nos va a dar cuánto va a ser el volumen de CO2. Y existe pues el valor aquí, el índice de porcentaje que puede ser estar entre esta y esta cantidad de CO2 y se mantiene en 340 centígrados. 340 CO2 por millón. Vamos a aceptar. Y aquí tenemos el resumen ya escrito. Nos dice el tamaño de muestra de 10 datos no es lo suficiente grandes como para proveer una estimación muy precisa, igual que hace rato. Para que sea una muy precisa estimación, pues casi siempre pide arriba de 40 datos. Dice datos poco comunes, no hay datos poco comunes, no tenemos un punto en rojo, o sea, no hay ningún valor atípico, todo está dentro de lo que es el rango. Normalidad, debido a que este tiene menos de 15 datos. Igual el valor de P pues es así como que no es la exactitud, puede tener errores. Y dice usted debe evaluar, pues igual nos da unos consejos.
Y esto sería todo del primer tema que tenemos. Y vamos otra vez a la presentación. Entonces dice, ¿existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Sí, sí existe, ya que entre más alta es la temperatura, es más probable que aumente la cantidad o la concentración de CO2. Vamos al siguiente tema. Ahora sí. Correlación y regresión. Regresión. Dice, a partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre dos variables, x y y. La gráfica de ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Aquí nos muestra una ecuación que dice y es igual a b0 más b1x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x llamada variable explicativa o variable de predicción o variable independiente y y llamada variable de respuesta o variable dependiente. Dice, cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la entidad que se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre y en Y cuando X cambia a una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de otro punto de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente a la gráfica de la recta de regresión. Dice, para una muestra de datos pareados X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor Y muestral observado y el valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión, es decir, residuo y observada menos Y predicha igual a Y menos Y predicha. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores XY una vez que cada uno de los valores de la coordenada Y han reemplazado por el valor residual Y observada menos Y predicha. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos X y Y menos Y predicha. Y menos Y predicha. Aquí está un ejercicio. Dice ejemplo, edad y tamaño de la cintura de los hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, el cual sería el tamaño de la cintura para un hombre de su edad de 20, 40 y 60 años. Vamos a los datos. Vamos aquí. Ya lo habíamos realizado. Vamos a volver a empezar. Entonces aquí tenemos ya los datos plasmados. Vamos a ir a estadísticas. Primero vamos a checar la correlación que tienen. Será una correlación entre la edad y el tamaño de la cintura. Entonces aquí no hay problema el orden, ya lo había practicado. Puede ser cualquiera de los dos. Le damos a aceptar. Y aquí nos dice que es de 0.84 la posibilidad de que entre mayor sea la edad de un hombre, mayor sea el tamaño de su cintura. Como comenté, aquí no nos da el valor de P, pero ahorita lo vamos a obtener. Y aquí podemos ver una pequeña gráfica que entre mayor es la edad del hombre, mayor va subiendo el tamaño de la cintura. Vamos a cerrar. Nos vamos a ir a estadísticas, regresión, gráfica de línea ajustada.
Ya lo habíamos platicado. Queremos saber si influye el tamaño de la cintura del hombre en base a la edad. Vamos a aceptar. Y aquí tenemos que 70% de la probabilidad es de que entre más sea mayor el hombre, más va a subir el tamaño de la cintura. Tenemos aquí los valores F, y aquí sí aparece el valor de P, es mucho menor al valor de significancia de 0.05, que sería lo normal. Entonces esto nos da que sí hay una correlación. Si fuera mayor al 0.05 no nos daría probabilidad de rechazar o aceptar la hipótesis alterna, que no tendría que ver la edad del hombre con el tamaño de su cintura. Aquí vemos otra vez la gráfica. Aquí tenemos la ecuación lineal, es en base a esta recta. Nos da esta ecuación. Entonces nosotros queremos saber de un hombre de 20 años, 60 y 40. Vamos a usar la calculadora. Entonces si tenemos que es 59.64 más 0.6259, esto nos da un total de 60.26. Creo que me salió mal. Volvamos a hacer. Perdón, 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre. Nos dice que si el hombre tiene 20 años, el tamaño de su cintura va a ser de 72.15 centímetros. Entonces ahora vamos con el de 40, que sería 59.64 más 0.6259 por 40. Ahí tenemos 84.67, sería el tamaño de la cintura de un hombre de 40 años. Y por último el de 60 años, que sería 59.64 más 0.6259 por 60. Tenemos que el valor de un hombre de 60 años de su cintura sería 97.19 centímetros. Minimizamos esto. Checamos esto. Aquí nos da la gráfica de residuos. Aquí habíamos marcado 4 en 1. No lo comenté, pero marcamos las 4 gráficas en 1 para no tener 4 gráficas diferentes. Y podemos ver los puntos. Está una probabilidad normal en la gráfica. Tenemos los ajustes, valor ajustado, vemos todos los puntos. Vemos cuánto aumenta en base a la edad y una tabla de frecuencia. Ahora, para ayudarnos a comprender un poquito más, vamos irnos a asistente, regresión. Vamos a regresión simple. Queremos saber en base al tamaño de si el tamaño de la cintura crece en base a la edad del hombre. Así lo vamos a dejar. Vamos en lineal. Nivel de significancia, pues como nos comentó uno diferente, dejamos el normal, que es de 0.05. Le damos a aceptar y aquí nos aparece ya el resultado. Lo voy a dar para abajo aquí. Pues como nos contesta aquí, el asistente nos ayuda mucho porque él también nos da ya una conclusión. Si no podemos entenderlo nosotros, aquí nos ayuda a dar una conclusión. Igual vuelve a aparecer la recta con los valores que vemos que está en tendencia positiva. Y aquí dice, ¿existe una relación entre X y Y? Sí, sí existe una relación fuerte. El valor de P es menor a 0.05, que es el nivel de significancia. Y aquí nos dice que R cuadrada es igual a 71.41%. Este valor nos dice que entre mayor sea la edad, mayor va a ser el tamaño de la cintura, en 71.40%.
La correlación positiva es de R85, casi un positivo perfecto. Entre más se acerca al 1 es una tendencia positiva, y entre más se acerca al -1 es una tendencia negativa. Que sería más o menos, si se fuera al negativo, sería la recta totalmente contraria. Sería entre menor la edad del hombre, sería menor el tamaño, mayor el tamaño de su cintura. Sería totalmente al revés. Sería más el tamaño de la cintura y menor la edad. Por ejemplo, ahí estaría este lado, este punto, diría que el hombre de 20 años estaría con mayor tamaño de cintura, pero no. Aquí nos da comentarios, dice que nos vuelve a dar la ecuación que nos dio hace un momento. La ecuación ajustada para el modelo lineal que escribe la relación entre x y y es de 59.64 más el 0.6259. Si el modelo se ajusta adecuadamente a los datos, esta ecuación se puede utilizar para predecir el tamaño de cintura de un hombre. O sea, en pocas palabras nos está diciendo que sí, podemos utilizar esta ecuación para predecir el tamaño de cintura de un hombre. Vamos, aquí tenemos de nuevo la ecuación, la gráfica, pero aquí nos dice que hay un dato poco común, porque la mayoría de los hombres están entre los 20 y los 60 y tantos años. Vamos, el último tiene 58. Y tenemos aquí pues un hombre de 73 años. Entonces está un poquito alejado de todos los demás. Vamos a aceptar. Tenemos los residuos y sus valores ajustados. Aquí tenemos la predicción. Aquí podemos comprobar más o menos si nuestra ecuación que hicimos en la calculadora parece la que aquí nos da. Nos vamos al ejemplo que teníamos y dice que un hombre de 60 tiene 97.19, puede ser el tamaño. Nos vamos a los 60 y aquí está 97.198. Aquí tal vez cambie un poco, pero nos está dando el valor de 97.19. Es al utilizar la ecuación. Y aquí tenemos un índice de confianza, intervalo de confianza, que pues puede ser de 85 a 109, que mida la cintura de un hombre de 60 años, que puede variar entre estas dos medidas. Vamos a aceptar. Y el resumen escrito. El resumen escrito nos dice que la muestra es suficientemente grande para obtener una estimación. Lo mínimo que nos dice para que la estimación sea más precisa son 40 datos, y esos son los que le dimos. Datos poco comunes, dice que un punto de los datos tiene un valor X poco común, que fue la persona de 73 años, que está un poco alejada. Se encuentra en la fila 12, de este lado, pues vamos a encontrar ahorita en la fila 12. Si vamos para abajo, aquí lo tenemos, 73 años. Normalidad, debido a que usted tiene por lo menos 15 puntos de datos, la normalidad no representa problema. Si el número de puntos es pequeño, los residuos no están bien distribuidos, pero pues sí hay nivel de significancia entre X y Y. Si fuera menor, no existiría una relación muy importante. Y pues aquí unos datos más, ¿no? Dice, usted puede evaluar el ajuste de datos y el modelo de acuerdo a sus metas. Si la muestra cubre adecuadamente el rango de valores de X, el modelo ajusta apropiadamente cualquier curvatura en los datos. Evita el ajuste excesivo. La línea se ajusta adecuadamente en el área de interés especial. ¿Le damos cancelar? Y listo, pues vamos a la presentación. Y aquí nos dice, a continuación presenta las edades de 40 hombres. Y pues dice cuál sería el tamaño de cintura de los hombres. Pues ya lo dijimos, de 20, 40 y 60 años. Pues ya lo habíamos contestado, pero aquí está el de 60 años, sería de 97.19 centímetros. Así son centímetros. Y pues listo este ejercicio. Vamos al siguiente.
Dice ejercicio, edad y tamaño de la cintura de las mujeres. Ahora vamos a hacer uno sobre las mujeres. Nos vamos por acá. Nos vamos por aquí. Y aquí está. Listo, aquí tenemos los datos ya plasmados hasta el 40. Lo primero que vamos a ver es si existe relación o correlación. Estadísticas básicas. Correlación, aquí tenemos de menos 1 a 1. Aquí no hay problema el tamaño del orden. Las opciones, aceptar. Gráficas, igual. Vamos a aceptar. Listo. Aquí nos dice que sí existe un porcentaje alto de correlación entre la edad de las mujeres y el tamaño de la cintura, ya que nos está dando del 0 al 86. Una correlación positiva sería que se acerque al 1, se acerca mucho al 1. Igual, como comento, aquí no nos aparece el valor de P, ya que en esta versión de Minitab no sé por qué no lo da, pero ahorita lo veremos. Nos vamos de nuevo a estadísticas, regresión, gráfica de línea ajustada. Lo que queremos saber es si la cintura es mayor en base a la edad. Pues en gráficas, aquí vamos a poner 4 en 1, como les comentaba hace rato. Aceptar. Opciones, vamos a dejar el nivel de confianza en 95, ya que no nos comentó que lo cambiáramos. Le damos a aceptar. Dice que la R cuadrada ajustada es 74%, o sea, en un 74% es probable que la cintura de las mujeres sea mayor en base a la edad. Nos da un valor de P del 0. Aquí sí nos da el valor de P, 0.000. Eso quiere decir que es menor al valor de significancia, lo que nos dice que sí existe una correlación importante, que sí varía en base a la edad, el tamaño de la cintura. El de Fisher es de 116. Y aquí está. Pues el error que puede existir aquí dice 38 y de 1296.85. Aquí nos da una pequeña gráfica. Como vemos, está pendiente hacia arriba, o sea, en base a mayor es la edad, pues mayor va a ser el tamaño de la cintura. Edad, cintura. Aquí nos muestra la ecuación que ocupamos. Vamos a ver cuáles eran las edades que nos pedía. Nos dice 18, 36 y 54. Ok. Vámonos de nuevo a Minitab. Multiplicamos 54.12 más 0.8095 por 18, que es la primera edad. Nos dice que es de 68.69. Lo vamos a anotar ya en la presentación para que no se nos olvide. De este lado, que sería 18.69, creo que fue la que dijo. Ay, 68. 68. Ahora vamos a cambiarlo. Vamos a poner 54.12 más, ¿cuánto era? 0.8095 por 36 años. Dice que es de 83. ¿83 qué? .26. Y para 54.12 más 80, 54.12 más 0.8095
por 54. Dice que es 97.83. Ok, esos serían los tamaños de cintura de cada una. Vamos a minitar de nuevo. Le vamos a cerrar. Aquí nos aparecen los residuos, el histograma, porcentaje de normalidad. Se ve que está muy dentro de lo normal. El orden de los residuos y el histograma. Cerrar, vamos a ir con el asistente. Regresión simple, lineal, y pues lo que queremos saber es si la cintura es mayor en base a la edad. Le vamos a aceptar. Ok, aquí nos vuelve a mostrar que sí existe una fuerte relación entre X y Y, o sea, igual como les comenté, entre mayor es la edad, mayor es el tamaño de la cintura. Aquí está la R cuadrada ajustada, que el 75.35% de las mujeres influye en que las mujeres entre mayor son, mayor es el tamaño de la cintura. Y pues está muy cerca del 1, que lo que indica que es positivo a la correlación. Aquí igual nos da la ecuación que nos comentó al principio. Y nos dice que si se ajusta adecuadamente a los datos, esta ecuación se puede utilizar para predecir el tamaño de la cintura de las mujeres. En centímetros. Sí, en centímetros. Vamos a aceptar. En esta sí nos muestra 4 valores atípicos. Muy alejados de los demás que se encuentran dentro de como la relación, o están más cercanos. Tenemos el valor de la mujer de 31 años con una cintura de 90. El valor de una mujer de 32 años con una cintura de 67. Está muy delgada. El valor de una mujer de 48 años con la cintura de 78. Y por último el valor de una mujer de 57 años con una cintura de 116. Tiene una cintura muy grande. Y pues aquí también nos muestra de qué manera están los residuos en base a lo que se debería de marcar. Y aquí está la predicción. Por eso estos valores son atípicos, se encuentran fuera de las líneas punteadas. Y pues aquí nos da un pronóstico más o menos de la edad de las mujeres, el tamaño de su cintura que debe de ser. Entonces nos comentaba una mujer de 18 años, pongámosle que es 17.5, dice 68.29. Entonces nosotros nos salió que una muchacha de 18 tiene que tener 68.69. Entonces 68.29 no está nada mal, es menor la edad. También nos puso una mujer de qué, de 36 años, se debe estar entre estos dos, 82 y 84. A nosotros nos salió un valor de 83, no está mal. Y uno de 54 años, sí, 97 nos dio. Ok, aquí está, en medio de estos dos valores sería un 97. Nos damos cuenta que sí nos da un valor que se ajusta a la tabla. Y dice, regresión para cintura en centímetros versus edad de mujeres. Bueno, dice que la muestra sí es suficientemente grande para poder precisar la relación. Los datos poco comunes, pues como lo vimos, hay 4 datos poco comunes marcados.
La normalidad, debido a que usted tiene por lo menos 15 puntos de datos, la normalidad no representa un problema. Todo está perfecto con la normalidad. Y pues aquí también nos da de nuevo unos consejos. Dice: la muestra cubre adecuadamente el rango de X, de valor de X. El modelo se ajusta apropiadamente a cualquier curvatura. Y la línea se ajusta adecuadamente en áreas de interés especial. Y pues eso fue todo de este ejercicio. Nos vamos de nuevo a la presentación. Y entonces aquí está, dice cuáles serían los tamaños de estas cinturas. Pues de 18 serían 68.69 centímetros. De la de 36 serían 83.26 centímetros. Y pues de una de 54 sería de 97.83 centímetros. Y esto fue todo del segundo tema, que fue regresión, para pasarnos al siguiente. Dice el siguiente tema: correlación y regresión. Ahora es su tema, variación e intervalos de predicción, definiciones. Suponga que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen un punto muestral X y Y, que Y predicha es el valor predicho de Y, obtenido por promedio de la ecuación de regresión, y que la media de los valores Y muestrales es Y sujeta, no me acuerdo cómo se llama. La desviación total de X, Y es la distancia vertical de Y menos Y predicha, que la distancia entre el punto X y la recta horizontal que pasa por la muestral Y media. La desviación explicada es la distancia vertical en Y predicha y Y media, que es la distancia entre el valor predicho Y y la recta horizontal que pasa por la media muestral Y media. La desviación sin explicar es la distancia vertical de Y menos Y predicha, que es la distancia vertical entre el punto X y la recta de regresión, la distancia Y menos Y predicha, también se conoce como residuo. Aquí tenemos, dice desviación, nos dice que la desviación total Y menos Y media es igual a la desviación explicada Y predicha menos Y media más la desviación Y menos Y predicha. Aquí nos vamos, dice ejemplo: imagine que una muestra de datos pareado XY es que incluye los valores específicos de 5,19 de acá. Suponga que utilizamos una muestra de datos pareados para calcular los siguientes resultados. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre X y Y? La ecuación de la recta de regresión es Y predicha igual a 3 menos 2X. La media de los valores de Y está dada por Y media igual a 9. Aquí está la recta de Y media. Y aquí está la Y predicha, que es esta recta. Dice, ejemplo: uno de los pares de datos muestrales de X igual a Y igual a 19. A 5Y, Y igual a 19. Dice, el punto 5,13, es este que está aquí, es uno de los puntos sobre la recta de regresión, ya que la sustitución de X igual a 5 en la ecuación de regresión Y predicha igual a 3 más 2X produce Y predicha igual a 13. Al existir una correlación lineal significativa entre X y Y, la forma de predecir el valor de Y cuando X es igual a 5 consiste en sustituir X igual a 5 en la ecuación de regresión Y predicha igual a 3 más 2X para obtener Y predicha igual a 13. Podemos explicar que la discrepancia entre al señalar que existe una relación lineal entre mejor descrita por medio de la recta de regresión.
Nos vamos al siguiente. Ejemplo, para x igual a 5 el valor predicho de y es 13, pero el valor muestral observado de y en realidad es 19. La discrepancia entre y predicha 13 y y igual a 19 no puede explicarse por medio de la red de regresión y se le denomina desviación sin explicación o residuo. La desviación total a partir de y media igual a 9 y del producto 5,19 igual a y menos y media igual a 19 menos 9 igual a 10. Desviación explicada a partir de y media igual a 9 del punto 5,19 es igual a y predicha menos y media igual a 13 menos 9 que es igual a 4. Desviación sin explicar a partir de y media igual a 9 el punto 5,19 y y es igual a y menos y predicha igual a 19 menos 13 que es igual a 6. Variación. La variación total sería la sumatoria de y menos y media al cuadrado. La variación explicada sería la sumatoria de y predicha menos y media al cuadrado. Y la variación sin explicar sería la sumatoria de y menos y predicha al cuadrado. La variación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de desviación totales. La variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados. Y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. Tenemos más definiciones. Dice: el coeficiente de relación lineal R se utiliza para calcular la proporción de la variación total de y en y, que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R al cuadrado es la proporción de la variación de y que se explica por la relación lineal entre x y y. El coeficiente de determinación R cuadrada es la cantidad de variación en y que se explica por la recta de regresión. Se calcula R cuadrada es igual a la variación explicada sobre la variación total. Un intervalo de predicción es una estimación del intervalo de un valor predicho de y. Una estimación del intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuo es la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. El error estándar de la estimación de una media colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de la estimación, denotado con el error, es medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados en y y los valores predichos que obtienen por medio de la ecuación de regresión. Ejemplo, pues vamos a realizar el primer ejercicio. Permítanme. Vamos a Minitab. Ya lo hemos tratado de hacer anteriormente. Vamos a empezar. Es que nos dice la presentación. Se realizó un estudio donde se tuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera de millas por galón. Nos pide 5 cosas: determinar el valor del coeficiente de correlación lineal, y lo dice: existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera. ¿Qué porcentaje de variación total del consumo de combustible en carretera se puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible de carretera? 4. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor al consumo del combustible en carretera? Para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifiquen la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Entonces vamos a Minitab. Aquí tenemos los valores. Ahí no es.
Cerramos millas por galón. Ah, no, sí es. Listo, pues primero nos vamos a estadísticas. Estadísticas básicas. Ah, no, regresión. Línea ajustada. Queremos saber si es carretera. Si en base a lo que es las millas por galón son las que dependen del peso en libras de los autos. Vamos ahí, vamos a gráficas. Vamos 4 en 1. Vamos a aceptar. Opciones, el 95%. Ok. Aquí solamente nos damos cuenta de que está tendiendo a la baja entre más son el peso en libras, menores es como el rendimiento de las millas por galón de la carretera. Vamos a contestar primero la primera pregunta que nos dice determinar el valor de coeficiente lineal. Mejor vamos a hacer ese primero, de correlación lineal. Dice de coeficiente de correlación lineal, sí. Vamos a estadísticas básicas. Nos vamos a correlación. Vamos a tomar los dos, no hay problema del orden, ya lo hemos hecho. Aceptar. Entonces aquí nos dice que es un menos .806. Nos dice que sí existe correlación, solamente que es negativa. Como les comenté ahorita, tiende a la baja. Entre mayores el peso del auto, menor es el rendimiento. O sea, si el auto pesa muy poco, el rendimiento va a ser más. Y si el auto pesa mucho, el rendimiento va a ser menor. Entonces aquí tenemos la primera pregunta. Le vamos a poner el coeficiente de relación lineal es de menos .806. ¿Cómo nos aparece? Sí, 806. Y si existe una evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de los automóviles y la cantidad de consumibles que consumen en carretera, sí existe evidencia. La evidencia nos dice la correlación que si es menos 1 o 1, sí existe relación. Si estuviera muy cercano al 0, sería que no existe. Pero sí tenemos evidencia, ya que es menos 0.86, o sea, está muy cercano al menos 1. Así que sí existe evidencia. Vamos a ponerle sí existe evidencia. Listo. Ahora vamos a seguir. Vamos a ir a estadísticas, regresión de nuevo, ajustar modelo de regresión. Aquí tenemos que va a ser la carretera en millas en base al peso de libras. Le damos el modelo y no le movemos nada. En gráfica dejamos igual 4 en 1. Opciones, todo dejamos igual. Mejor no movemos nada, nada más le vamos a aceptar. Aquí tenemos todos los valores. Aquí nos da un valor en el coeficiente. Tenemos 50.50, que es el coeficiente. El error en el coeficiente es de 2.86. El valor de T es de 17.66. Es la constante. El peso en libras pues es menor a 0.05. El valor de P, perdón, es menor de 0.05. Esto nos dice que si
sí se acepta que hay una relación entre ambos. Si fuera mayor a 0.05 no tendríamos evidencia para decir que existe una relación entre más pesado es el auto, menos es el rendimiento. Pero sí tenemos evidencia. De aquí nos vamos a resumen del modelo. Tenemos que el R ajustado o el, digamos, variación explicada, la suma cuadrada, perdón, varianza explicada es del 63.86%. Este nos da la respuesta a la tercera pregunta, que nos dice ¿qué porcentaje de variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo del combustible? Tenemos que un 63.89% es correspondiente a que sí existe una relación, y es del 63.89%. Entre más es el peso del auto, menor es el rendimiento. Seguimos. Así, de este lado. Análisis de variancia, pues tenemos aquí los grados de libertad, pues nos dice que regresión es 1, peso en libras es 1. Tenemos un error de 30, una falta de ajuste de 29, un error puro de 1, en total pues 31. Aquí tenemos el coeficiente ajustado, dice que es de 268.68, un valor de F 55.77, y seguimos con el valor de P, que nos sigue diciendo que no existe evidencia para poder negar que hay relación. Si tuviéramos arriba del 0.05 tendríamos, si no fuera mucho, no tendríamos evidencia para negar ni aceptar la hipótesis alterna. Nos quedamos con, perdón, la hipótesis nula, entonces nos quedamos con la alterna. De aquí nada más unas pequeñas gráficas. Aquí tenemos la de residuos. Tenemos un punto atípico, está muy lejano del resto. Se ve que está dentro de la normalidad. Nada más este está muy alejado. Aquí también nos damos cuenta. Igual de este lado vemos el orden en que se acomodan los datos, y aquí está igual muy alejado. Y pues aquí en la frecuencia que está, cuántos hay en base a la relación. Vamos, listo. Y pues qué otra pregunta nos da. Si un automóvil pesa 4000 libras, ¿cuál es el valor que predice el mejor consumo del combustible de carretera, perdón? Ok, para hacer esto vamos a darle en estadísticas básicas. Lo que queremos es una predicción. Creo que no está aquí. Predecir, aquí está. Le vamos a dar aquí. Ya lo tenemos, ya nos lo marca por default. Carretera medida por hora de peso en libras. Entonces queremos saber si pesa 4000 libras, cuál será el peso según la predicción. Le vamos a aceptar. Ok, aquí tenemos el peso que le dimos, 4000. En base aquí a la predicción, tenemos que si el auto pesara 4000, serían 27.02 millas por galón, lo que el auto tendría de rendimiento. Aquí tenemos un intervalo de confianza de 26 a 28, o sea, podría ser que nada más de 26 de el auto, o 28 millas. Y un intervalo de predicción de 22 a 31. Entonces de aquí vamos a solucionarlo mejor con el asistente para entender totalmente, pero por el momento será 27.02. Dice ¿cuál sería el consumo? Pues entonces va a ser 27.02. Ese sería el consumo en millas por galón. Dice, por un automóvil que pesa 4000 libras, identifica la estimación del intervalo
de predicción del 95 para el consumo de combustible, pues igual aquí se nos contestó. Es este de aquí. Aquí lo podemos. Es de 22.43 a 31.62. Vamos a poner aquí. La respuesta es igual a 22.43. Sí, a 31.62. Guión. Listo. Entonces, para explicar mejor el ejercicio, pues vámonos directamente al asistente. Ya se nos contesta todo directamente. Nos vamos a regresión simple. Ya tenemos aquí porque hemos practicado. Vamos a ver si las medidas por galón se dependen del peso en libras. Ángulo lineal, nivel de significancia del 0.05, aceptar. Listo, aquí nos aparecen ya las gráficas o los resultados. Vamos a ver la primera. Nos dice que si existe una relación entre los dos datos, que sería carretera, millas por galón y peso en libras, ya que el nivel de significancia es menor al 0.05. Entonces nos completamente dice la relación es estadísticamente significativa. Aquí nos damos cuenta que tiende a la baja. Entre mayor sea el peso del auto, menor es el rendimiento. Aquí tenemos la ecuación que nos da para poder predecirlo. Tenemos un 65.02% de la variación en carretera. Y aquí abajo nos indica que la R es de menos 0.81. O sea, sí existe relación, pero es negativa. Por eso tiende a la baja. Si fuera positiva, tendería hacia arriba. Tenemos un poquito escrito. Dice: si el modelo se ajusta adecuadamente a los datos, esta ecuación se puede utilizar para predecir la carretera por millas por galón para un peso en libras. O sea, nos está diciendo en base que sí podemos utilizarlo. Vamos a cerrar. En esta nos muestra los resultados. La mayoría están dentro del intervalo de confianza, podría decirse. Pero tenemos un dato aquí alejado, atípico, se puede decir. Un residuo grande, dice. Que a pesar de que es un auto muy pesado o más pesado, el rendimiento es elevado. Aquí tenemos otra gráfica, igual nos muestra los residuos, todos están cercanos a la relación, excepto este de aquí, está alejado. Aquí tenemos la gráfica y el que nos muestra los pronósticos. Si el auto pesara 2800, sería su rendimiento de 34, y si pesara 4480 sería de 24. Así sucesivamente. Nos marca pues unos datos que podrían ser los y nos muestra su intervalo de probabilidad aquí, o sea, podría ser entre 25 y 34, pero el que da aquí es de 30, pero puede entrar sobre esto. Vamos aquí, y aquí nos da un resumen y nos dice: el tamaño de su muestra no es lo suficiente grande. Como lo vimos hace unos ejercicios, lo mínimo que pide para que poder ser más ¿cómo se dice? Más preciso, serían 40 datos. Tenemos solamente 32. Y si dice datos poco comunes, pues tenemos uno que fue el que mostramos ahorita, que a pesar de que es un auto pesado, tiene un alto rendimiento. Y la normalidad, debido a que se tiene más de 15 puntos, cuando son 15 los datos, pues se muestra que la normalidad está dentro de, o sea que no hay mucho problema. Por último, nos da unos consejos que dice: la muestra cubre adecuadamente el rango de valores, el modelo ajusta apropiadamente cualquier cobertura de los datos, evite un ajuste excesivo.
La línea se ajusta adecuadamente en áreas de interés especial. Entonces, esto fue el primer ejercicio. Podemos observarlo. Entonces ya tenemos todas las respuestas de presentación. Ya determinamos el coeficiente de correlación. Nos dimos cuenta que sí existe evidencia de correlación lineal. O sea, entre mayor es el peso, menor es la resistencia. El rendimiento, perdón. El porcentaje de variación, pues vimos que es de 63.89. Y si el auto pesa 4.000 libras, pues se supone que el consumo de combustible sería de 27.82 millas por galón. Para un automóvil que pesa 4.000 libras, pues tenemos un intervalo de predicción del 22.43 al 31.62. Entonces vamos al siguiente ejercicio. Desde este ejercicio nos dice: ejercicio de estatura y peso de hombres. Dice: suponga que tiene valores variados que consisten en las estaturas en pulgadas y los pesos en libra de los hombres, elegidos al azar. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de la correlación lineal entre las estaturas de los hombres y su peso? ¿Qué porcentaje de variación total del peso de los hombres explicarse por correlación lineal? Dice: si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso de libras? Y para un hombre que mide 70 pulgadas, identifica la estimación del intervalo de predicción del 95% para el peso en libras. Entonces vamos a realizarlo. Este todavía no lo tenemos abierto. Nos vamos a ir aquí en descargas. Tenemos datos de hombres. Aquí está. Ok, nos dice el ejercicio que consiste en las estaturas en pulgadas y los pesos. Dice: entre la estatura y su peso. Ok, nos da que la estatura va a determinar el peso. Nos vamos para acá. Vamos a ir a estadísticas básicas. Primero vamos a buscar la correlación. Le vamos a dar aquí. No hay problema. Nos dice estatura y peso. Nada más. Le vamos a dar aceptar. No hay problema el orden. Nos da que existe un 0.52. Ok. Pues hay una posibilidad de que tenga que ver, ya que aquí estamos viendo la gráfica. Nos arroja la gráfica y vemos que entre mayor es la estatura, mayor es el peso. O sea, vemos aquí que hay una relación. No tan significativa, pero sí hay relación. Porque para que haya relación debe estar muy cercano al 1 o al menos 1. Se va acercando al 1, pero igual está a la misma distancia del menos 1, del 0, perdón, de que no haya relación. De aquí no, pues vamos a poner que es 0.052, pero pues de este lado ponemos la respuesta. El coeficiente lineal es de 0.52. Igual vamos a seguir viendo para poder contestar bien la segunda. Vamos a estadísticas, regresión, regresión de ajustar el modelo. Nosotros queremos saber si la estatura en pulgadas hace que el peso sea mayor. Le damos aquí en modelo. Todo bien. En las gráficas pues hay que dejar 4 en 1 para no tener tantas gráficas, que sería lo único que vamos a cambiar. Le damos a aceptar. Aquí tenemos nuestros resultados. Y como podemos ver, tenemos un valor de P del 0.00. O sea,
si hay relación, no podemos negar que hay una relación. Si fuera mayor al 0.05, podríamos decir que no existe evidencia de que haya relación, pero sí hay un poco. Resumen de modelo, tenemos una R ajustada de 25.36%. Esta es nuestra tercera pregunta. Igual aquí pues podemos ver los grados de libertad ajustada, el valor de F y el valor de P sigue siendo el 0.01, que sí hay sí existe relación entre, que sí podemos decir que sí existe una relación entre ellos. Nos vamos a ver, aquí hay una pendiente hacia arriba que muestra normalidad. Los valores parece que no están muy alejados, a lo mucho este de aquí, que sí se muestra alejado acá también. Este todavía está cercano. Y pues la frecuencia en el histograma. Entonces ahora nos vamos hacia arriba. Esta es nuestra respuesta, 25.36 a la tercera pregunta. Entonces la tercera pregunta dice qué porcentaje es 25.36%. Que existe una relación de que entre mayor sea la estatura, mayor es el peso. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación? Pues para contestar eso vamos a esperar al asistente, que nos da un poquito más de certeza. Mejor vámonos a ver si un hombre mide 70 pulgadas, cuál es el valor que predice mejor el peso. Ok, esa pues la podemos obtener en predicción. Vamos a estadísticas, regresión, y aquí tenemos predecir. Entonces ya aquí tenemos estatura en pulgadas, peso en libras. Entonces aquí nos dice si un hombre mide 70 pulgadas. Entonces nos vamos acá a poner, queremos saber si un hombre pesa. Ok, confundimos aquí los datos. Vamos a cambiar todo. Acá vamos a dejar gráfica. Vamos a dejar aquí regresión para el modelo. Aquí vamos a dejar peso y acá vamos a dejar estatura. Le damos a aceptar. Volvemos, tenemos el mismo valor de 25.36. Entonces ese valor no cambia, nada más que ahora es al contrario, nos da casi los mismos datos. Nos vamos ahora sí a estadísticas, regresión, predecir. Ahora sí tenemos peso en libras, estatura, por la estatura tenemos 70 pulgadas. Opciones, el 95% está bien. Igual le damos a aceptar. Listo, la estatura en pulgadas tenemos que son 70. Esto nos va a dar que el peso va a ser de 180.131. O sea, aquí tenemos nosotros los pesos de las personas en libras y nos dice que pues si la persona mide 70 pulgadas, pues su peso va a tener que ser de 180 en base a la ecuación que nos da de este lado. Ok, entonces aquí podemos poner que el peso va a ser de 180.131 libras. Y pues el intervalo lo tenemos a un lado precisamente, que es este de aquí, que nos dice que es de 133 a 226, que es de 133.36 a 226. Punto y feria. Listo, para la segunda pregunta
Pues vámonos directamente ya a contestar con el asistente que se encuentra de este lado. Asistente, nos vamos a regresión simple, lineal. Queremos saber ahora si es en peso, en base a la estatura. Le damos a aceptar. Sí, nos dice que sí existe una relación entre X y Y, porque en base a que va aumentando, digamos, la estatura, va aumentando el peso. Igual, en base a que va aumentando el peso, va aumentando la estatura. Cualquiera de los dos lados. Tenemos que nos dice que hay un 27.27%, o sea, es bajo el porcentaje, pero sí existe. Aquí nos dice, es estadísticamente significativa, o sea, sí es significativa, pero pues está. Y de este lado nos dice la correlación positiva es de R igual a 52. Significa que cuando la estatura es en pulgadas, aumenta el peso en libras. También tiene un vendar, perdón. Aquí tenemos otra de la ecuación. Dice si el modelo se ajusta adecuadamente a los dados. Esta ecuación se puede utilizar para predecir el peso en libras y el valor de estatura, como lo vimos. Aquí tenemos, al parecer, 3 valores atípicos. Este está muy lejano hacia los lados y esto hacia arriba. Este es muy grande y estos son 2 muy poco común. Aquí también aparece, ha sido grande. De este lado tenemos la predicción que teníamos. Si un hombre mide 70 pulgadas, aquí está, pues va a pesar 181, 70.4, pues 70, pues tuvimos 180 el valor. Y pues un resumen que dice cantidad de datos, su muestra es lo suficientemente grande, no es lo suficientemente grande para obtener los datos. Y nos dice que hay datos poco comunes, hay un residuo grande que está en la fila 16 y hay 2 poco comunes que también los vimos ahorita. La normalidad pues está dentro de, no hay problema, quiere decir que están normal, no hay problema, si existe normalidad, porque son mayor de 15 puntos. Y pues aquí también nos dice la muestra es adecuadamente el rango de cubre adecuadamente el rango de valores, el modelo ajusta apropiadamente a cualquier curvatura en los datos y la línea se ajusta adecuadamente al área de interés especial. Entonces ya terminamos, vamos a la presentación. Y la pregunta, ¿existe evidencia para sustentar la afirmación de una correlación? Sí existe evidencia. Porque en base a va aumentando la estatura, aumenta el peso de los hombres. Y pues aquí tenemos ya todas contestadas. Este sería el segundo ejercicio y podemos pasar al siguiente tema. Siguiente tema es correlación y regresión múltiple. Bueno, regresión múltiple. Definición. Una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y 2 o más variables de predicción, x1, x2, hasta más datos. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales es y predicha más b0 más b1x más b2x. Así sucesivamente, depende de cuántos datos querramos checar. El objetivo es usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de la variable de respuesta y. Dice R cuadrada y R cuadrada ajustada. La R cuadrada denota el coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado R cuadrada igual a 1. Y un ajuste muy bueno daría por resultado un valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor muy cercano a 0 de R cuadrada. El coeficiente múltiple de determinación de R cuadrada tiene una grave desventaja.
A mayor número de variables incluidas se incrementa R cuadrada, y R cuadrada más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles. Pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con el coeficiente ajustado de determinación, que es R cuadrada ajustada para el número de variables y el tamaño de la muestra. R cuadrada ajustada y valor de P. El valor de P es una medida de significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor de P de 0.000 es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene buena significancia general y es útil para realizar predicciones. El valor P es una buena medida que da también de que también se ajusta la ecuación de los datos muestrales. El valor de 0.00 resulta de una prueba de la hipótesis nula, de que beta 1 igual a beta 2 igual a 0. El rechazo de beta 1 igual a beta 2 igual a 0 implica que al menos uno de beta 1 y beta 2 no es 0, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar las predicciones deseadas. Lineamientos de la determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple. Dice 1. Utiliza el sentido de consideración prácticas para incluir o excluir variables. Considere el valor P. Seleccione una ecuación que tenga significancia general, tal como lo determina el valor P. Considere ecuaciones con valores altos de R ajustada y trate de incluir solo unas cuantas variables, no todas. Vamos con el primer ejercicio. Este nos dice: ejemplo, rendimiento de automóviles. Utiliza el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera en millas por galón sea el variable de respuesta de Y. Utilice las siguientes variables de predicción: el peso del automóvil, la longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento, o cantidad volumétrica o cilindrada. Y pues nos da pie tres cosas. Determine la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería el rendimiento de un combustible en carretera para un automóvil que pesa 4000 libras? Longitud en pulgada, con longitud en pulgadas de 195, 142 de frenado, 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento. Utiliza solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. Pues nos dice que no necesitamos todas totalmente, nada más las que sean un poquito más importantes o las que nos den mejor valor de P. ¿Qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Ok, pues vamos a irnos a Minitab. Listo, ya lo hemos tratado de hacer. Entonces vamos, estadísticas de regresión, nos vamos aquí a ajustar modelo de regresión, ya lo hemos tratado de hacer. Vamos a, en este caso, a utilizar las que nos había pedido: peso en libra, longitud de pulgada, frenado, cilindros y desplazamiento. Okay. Vamos a crear el modelo tal y como está. Opciones, igual, nada más es en gráficas, igual 4 en 1, para que no nos arroje tantas gráficas. Le damos a aceptar y aquí podemos observar primero el análisis de varianza. Pues tiene un valor de F de 4.8, 0.04, 0.12, el coeficiente ajustado pues es 55.34, 25.25. Sí, tenemos aquí las 5 variables, pero podemos darnos cuenta por el valor de P que la más significativa es el peso en libras, que podemos ver que ¿cómo se dice? El rendimiento de millas por galón lo determina más lo que es el peso del automóvil que cualquier otra que aquí observamos. Las que casi no tienen relación pues son el frenado de cilindros y la longitud en pulgadas. Vamos a volver a hacerlo sin estas dos. Bueno, antes de eso pues vamos a observar aquí la gráfica.
Tenemos aquí lo que son los residuos. Tenemos uno muy lejano, que está un valor atípico, muy fuera de lo normal. Aquí está también marcado, es nada más uno. Vamos a aceptar. Y de este lado tenemos que pues el que más está determinando el rendimiento es la A, está más arriba, que son libras, y la que menos es la C, es el frenado. Igual el B, longitud en pulgadas. Entonces vamos a realizarlo de nuevo, pero sin esas dos opciones que son longitud de pulgadas y frenado. Las estadísticas, regresión, ajustar modelo, regresión. Vamos a dejar ahora lo que era peso en libras, desplazamiento y cilindros. Le damos a aceptar. Como podemos ver, de igual manera el valor de creo que sí no tomamos el otro valor, no se marcó. Vamos a volverlo a hacer. Regresión, ajustar modelo de regresión. Sí, nos faltó aquí peso en, ay no, esa no era. Vamos a volver a marcarlos todos para que sí se marquen. Es peso en libras, cilindros y desplazamiento. Ahora sí, aceptar. Ya nos aparecen las tres. Vemos que el peso en libras nos da uno de 0.008. Sigue siendo mayor la significancia, de que esto depende. Igual en el otro no checamos la ecuación que nos daba. Aquí está arriba. Ya nos pide la mejor ecuación. Esta está un poco más larga, entonces vamos a determinar las que tengan con las que tengamos el menor valor de P, hacer la ecuación que creamos que es mejor. Entonces nos vamos a la última que tomamos y aquí nos da la ecuación, que sería 48.24 menos 0.00470 por las libras, más 0.2559 por los cilindros, menos 1.048 por el desplazamiento de capacidad. Entonces aquí tenemos, igual es mayor el peso en libras, y pues los residuos siguen siendo los mismos porque pues son los mismos datos. Vamos a checar las preguntas y nos dice determine la mejor ecuación. Pues para nosotros consideramos que la mejor ecuación sería esta de aquí, que vamos a copiar y la vamos a pegar acá. Aquí está, vamos a tomarla así. Ecuación de regresión. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible de carretera para un automóvil de 4000 libras? Entonces con esta vamos a irnos a predicción, darnos aquí en Minitab. Vamos a darle estadísticas, regresión, regresión de nuevo. Vamos a predicción. Pues aquí nos está dando el peso en libras. Nos dice que es un peso en libras de 4000 libras, de 6 cilindros, creo que era 6 cilindros, sí, y 3.5 de desplazamiento, 3.5. Damos aquí opciones, está aceptar, resultados, aceptar, pues no le movemos nada más, todo está bien, le damos a aceptar. Aquí nos arroja, estas son las variables que nosotros le dimos para que nos diera pues el valor de un rendimiento mejor con estas cualidades, con estas características. Entonces tenemos que, si nosotros queremos saber el rendimiento de un auto en base a las características que estamos dando, en base a estas nos va a dar 27.32 millas por galón. Entonces
se podría decir que aquí lo que teníamos que hacer es 48.24 menos este número por las 4000 libras más este número por los 6 cilindros menos este valor por los 3.5 de desplazamiento y nos arrojaría este valor de acá. Entonces podemos copiar aquí 27.32. Entonces de este lado lo que pondríamos es un 27.32 millas por galón. Y luego nos pregunta, ¿qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Pues vamos a irnos aquí a estadísticas, regresión de nuevo y optimizador de respuesta. Le damos a maximizar, vamos a configuración, aquí lo dejamos igual, no le movemos nada, ya está determinado. En opciones pues podemos dejarlo así como está, pero pues vamos a dejar congelado el valor de los 6 cilindros. Sería todo. Le damos a aceptar. En gráficas, aceptar, creo que sería todo. Damos OK de vuelta. Y pues aquí nos está diciendo que tenemos estos valores, los cilindros y el desplazamiento. Veamos la gráfica. Ok, nos dice que para que el carro, como dice la pregunta, para maximizar el rendimiento deberíamos de tener el peso del auto en 2595 libras de 6 cilindros. No, eso nosotros marcamos para que fuera de ese tamaño. En base a que lo bajemos a 4 o todo, subiría la variable. Y el desplazamiento sería de 1.80. Para que rinda más el carro, pues tendría que tener un desplazamiento menor y igual un peso menor. Estas serían las características. Entonces le vamos a dar acá. ¿Qué características tendría que tener? Pues 2995. ¿Cómo? 2295. Ah, 2595, perdón. Libras de 6 cilindros y un desplazamiento de 1.80. Esas serían nuestras respuestas para conocer qué nos pide este ejercicio. Aquí estaría la mejor ecuación. Utilizando esa ecuación, pues podemos definir cuál sería el rendimiento de un auto en base a lo que nosotros le establezcamos. Y pues este sería el primer ejercicio. Pasemos al segundo. Dice ejercicio colesterol en nombres, miligramos. Utiliza el siguiente conjunto de datos y determine la mejor ecuación de regresión donde el colesterol sea la variable de respuesta Y. Y utiliza las siguientes variables de predicción: edad, estatura, peso y tamaño de la cintura. Dice, determine la mejor ecuación de regresión, la cual sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años. De 40 años, de 70 pulgadas, peso de 175 libras y su cintura de 95 centímetros. Utilice solo las variables para la mejor ecuación de regresión. Y dice qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 mg, el cual es un nivel saludable para la mejor ecuación. Acá no nos había dado eso, pero bueno, a lo que vamos. Vamos a buscarla. Aquí está.
nos está diciendo el ejercicio que quiere saber por lo que es el colesterol en base a las siguientes. Entonces vamos a minimizar, estadísticas, regresión de vuelta, ajustar modelo. Pero lo que queremos es en Y, lo que queremos es el colesterol. Y pues aquí nos pide edad, estatura, peso y el tamaño de la cintura. Vamos a poner en gráficas igual 4 en 1. Lo demás no le vamos a mover nada. Le vamos a aceptar. Entonces aquí tenemos, en base a nuestras 4 variables que le indicamos, tenemos que el que tiene mayor significancia es la edad. Y también lo que es la cintura. Estas dos tienen mayor significancia. La que tiene menos significancia es el peso en libras. En base a la edad, vamos a ver lo que aparece. Tenemos un R ajustado a 70.88. Un grado de libertad, aquí aparecen. Un gente estándar de 20, aquí de 30.7209. Así es. Valor feature en la edad de 12.010, 1.10 en la estatura, 0.10 en las libras y 5.38 en los centímetros de la cintura. Pero aquí pues podemos ver que estas dos son las más cercanas a influir en el colesterol. Y pues en el siguiente vamos, aquí arriba aparece lo que es la ecuación, pero vamos a tratar de hacerla más pequeña para que sea mejor. Vamos a quitar el que tiene menor nivel de significancia, que es el peso en libras. Entonces le vamos a dar de vuelta, regresión, ajustar modelo de regresión. Aquí vamos a quitar el peso en libras, que es ese. Bueno, vamos a moverlo para observar bien si es edad, si es peso en libras. Entonces vamos a dejar la edad, la estatura y por último la cintura. Le vamos a aceptar. Ok, teníamos en el otro un nivel de un R ajustado de 70, aumentó a 71.61. Igual el valor de P quedó en 0.001, el de la cintura en 0.04. Estos dos siguen teniendo mayor significancia, como podemos observar. Entonces, para nuestra respuesta de la mejor ecuación, vamos a tomar esta de aquí, vamos a dar copiar y la vamos a colocar aquí. Para nosotros la mejor ecuación fue la siguiente, control V. Y así. Ahora nos dice cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años que mide 70 pulgadas. Vamos a tomar los datos para de edad, pulgadas y cintura, que nos dice aquí. No vamos a tomar el peso porque pues no la incluimos en nuestra ecuación. Entonces vamos de nuevo aquí, perdón, estadísticas básicas. Regresión de nuevo y predecir. Ya tenemos el colesterol, nos dice que en un hombre de, creo que es 40 años, de 70 pulgadas, igual vamos a checarlo. 40 años, 70 pulgadas y de 95 centímetros de cintura. Entonces aquí le vamos a dar opciones, todo bien.
resultados igual, pues no vamos a cambiar nada, le damos a aceptar. Y en base a los valores que yo le estoy dando, me va a mandar el mejor, ¿cómo se podría decir? Lo que tendría de colesterol la persona que contenga estas variables. Entonces, una persona con estas variables va a tener un colesterol de 476.59. Vamos a ponerle esa respuesta, 476. 476.59. Vamos a checar que sí esté bien. Exacto. Y pues ya contestamos la segunda pregunta. Vamos a la tercera. Dice qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos, el cual es un nivel saludable en la mejor ecuación de regresión. Ok, pues vamos a realizarla para conocer las mejores características. A ver si nos sale. Estadísticas. Nos vamos a regresión, optimizador de respuesta. Ok, le podemos poner un objetivo. Nosotros queremos saber en 150 miligramos. Creo que esa sería la manera. Configuración, esto lo dejamos bien. Opciones, sin restricciones. Vamos a aceptar. Creo que lo que queremos saber es el colesterol en 150. ¿Cuál sería el mejor? ¿Cómo comenta? ¿Qué características tendría que tener ese hombre? Ok, vamos a dejar así. Le damos a aceptar. Ok, si nosotros queremos que un hombre tenga este tamaño de colesterol, tendría que tener 26 años, 26 y cacho, medir 60 pulgadas y tener una cintura de diámetro de 73 centímetros. Nos parece que sí obtuvimos lo que queríamos. Nos está aquí dando las respuestas. Error en el ajuste, un intervalo de confianza de menos 19 a 320 y un intervalo de probabilidad de menos 211 a 512. Y aquí tenemos las gráficas. Entonces, si yo quiero llegar a este objetivo, que es el que tengo en Y, como dice, aquí está la mejor edad que nos marca. Estatura sería 61.30 y en cintura sería 73. Y aquí si le movemos al tamaño de la cintura, va a crecer considerablemente el tamaño, el porcentaje, la cantidad de colesterol en la persona. Vamos a dejar como habíamos marcado en... Ahora se me movió. En 73. Ahí está. Pues sí, estas sería lo que marca para una persona tenga este tamaño de 150 de colesterol. Tendría que tener entre 26 años, medir 60 pulgadas y medirle su cintura 73 centímetros. Y en el otro no contestamos con asistente. Ahorita nos regresamos, vamos a contestar con asistente le vamos a dar regresión múltiple. La variable Y pues es, nosotros consideramos lo que era el colesterol. Aquí vamos a incluir nada más lo que es, digamos, era el peso en libras. No, la edad. Vamos a ver con la edad nada más. Ay, cierto. Se necesitan dos. La edad y la cintura. Entonces vemos que sí existe una relación entre lo que es la variable Y y las variables X. La R cuadrada es de 72.69 con ambas. Aquí podemos observar que está en tendencia hacia arriba las dos.
Aquí nos muestra los residuos. Hay valores muy grandes. Y este valor azul dice que es poco común. Sí, es un valor poco común. Y aquí pues nos muestra, ¿no?, que la edad es más, tiene mayor índice de significancia en base al colesterol. Nos vamos a la siguiente y aquí nos da ya como un resumen. Pues como nos dice, la muestra es lo suficientemente grande para poder obtener más precisa la relación. Nos muestra 3 residuos grandes y uno poco común, que ya los comentamos, debido a que pues sí hay una normalidad. Okay. Y pues vamos a revisar nada más en el asistente el otro. Vamos a cerrar aquí. Asistente, regresión múltiple. Pues aquí queríamos era carretera millas por galón. Aquí nos da el peso en libras y pongámosle desplazamiento, aceptar, y nos dice igual que si hay relación. Aquí sería una relación cuadrada, pero vemos que tiende a la baja. Tenemos un valor atípico de este lado. Aquí nos dice que es más significante el valor de peso en libras para lo que es el peso del auto. Aquí está, tiende a la baja también. Tenemos la predicción de este lado. Y por último, pues los datos ya escritos, que pues aquí son nada más 32 datos. Dice que no es lo suficientemente grande, siempre pide mínimo 40. Y pues hay un residuo grande, es todo. Y debido a que usted tiene por lo menos igual existe normalidad en el ejercicio, así que no se presenta ningún problema. Y pues eso sería todo mi parte. Aquí continuamos. Pues acá teníamos la respuesta de esto, que fue edad 26 años. Estatura eran 60 pulgadas, 60 y cacho. Y pues cintura, creo que cintura eran 73 centímetros. Estas serían las características que tendría que tener un hombre para tener este nivel de colesterol. Pues eso sería todo por mi parte. Gracias por su atención. Hasta luego.